Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora de hoy viernes, ya cerrando la semana. Nuestro acostumbrado repaso informativo comienza en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país autorizó a la administración del presidente Donald Trump a continuar con su plan para revocar el estatus legal de unos 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido beneficiados por la política migratoria implementada durante el mandato de Joe Biden. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a continuar con su plan para revocar el estatus legal de unos 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido beneficiados con una política migratoria implementada durante el mandato de Joe Biden. Con esta decisión, los jueces levantaron una orden previa de una corte inferior que mantenía vigentes las protecciones de libertad condicional humanitaria para los migrantes de estos 4 países. Además, el máximo tribunal también dio luz verde a una medida que permitiría retirar el TPS a cerca de 350,000 venezolanos, lo que eleva a casi 1 millón el número de personas que podrían enfrentar procesos de deportación. La apelación fue presentada como una emergencia por el gobierno de Trump, luego de que un juez federal en Boston bloqueara a su intento inicial de eliminar el programa. Ante la resolución del alto tribunal, la jueza Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo señalando que el fallo tendrá consecuencias inmediatas. Tener las vidas de 500,000 de migrantes desmoronándose a nuestros alrededor antes de que los tribunales decidan sus reclamos legales. Esta medida se alinea con las promesas electorales del presidente republicano, quien había asegurado que deportaría a millones de personas y desde entonces ha impulsado la eliminación de mecanismos implementados por la administración Biden, que ofrecían vías legales para que ciertos migrantes residieran en territorio estadounidense. Nos vamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei confirmó la llegada al país de María Alexandra Gómez García y Víctor Benjamín, esposa e hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Este es un tema que ustedes me han preguntado un sinfín de oportunidades desde que ocurrió el triste episodio y siempre les dije lo mismo y les voy a seguir diciendo lo mismo. Es un tema de seguridad nacional que no podemos dar información. Lo que sí te voy a contar, porque lo puedo contar y porque tengo la autorización para hacerlo, solo por eso, es que efectivamente anoche llegaron al país las personas que mencionás, fueron recibidos por Gendarmería Nacional y por la ministra Bullrich. Y no te puedo dar más detalles, pero sí, efectivamente te confirmo que eso ocurrió anoche. Están en buen estado de salud. Y la organización no gubernamental Foro Penal rechazó las acusaciones que la vinculan con presuntas acciones terroristas o de violencia en Venezuela, emitidas contra esa organización por parte del ministro de Interior, Diosdado Cabello. En un comunicado, Foro Penal aseguró que su labor desde hace más de 23 años ha sido la defensa de los derechos humanos en el país y la libertad de los presos políticos, por lo cual rechazaron categóricamente cualquier intento de vincularles con actos de violencia y mucho menos con actividades que puedan calificarse como terroristas. Al mismo tiempo, indicó Foro Penal que ni la organización ni sus directivos ni los miles de voluntarios a nivel nacional tienen vínculo alguno con hechos u organizaciones de esta naturaleza. Foro Penal es la tercera organización no gubernamental en condenar los señalamientos de Diosdado Cabello en contra del trabajo que desempeñan, al igual que Provea y Médicos Unidos por Venezuela, a las cuales también relacionó el funcionario como supuestos financistas de planes de violencia de dirigentes políticos en el país, para tratar de impedir el desarrollo de las elecciones parlamentarias y regionales del pasado 25 de mayo. Foro Penal manifestó que su compromiso con la justicia, la paz y el Estado de Derecho se ha sostenido siempre sobre la base de la Constitución, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Agregaron su preocupación por este tipo de discursos que criminalizan la labor que desempeña la sociedad civil. La ONG recordó que a lo largo de su labor en defensa de presos políticos han brindado asistencia a más de 14,000 personas de forma gratuita al ofrecerle asesoría y defensa legal, así como apoyo jurídico. Y un avión de la estatal Conviasa, procedente de México, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con 315 migrantes repatriados, según lo informó el Ministerio de Interior y Justicia. De los venezolanos que arribaron este jueves al país, 95 son mujeres, 74 hombres y 146 son menores de edad. Esta semana se pudo conocer que el día martes había arribado al país otro vuelo con 90 migrantes procedente de Honduras, en el que solo llegaron adultos. Según cifras oficiales, con estos 315 migrantes ya son 5.203 los venezolanos que han retornado al país, la gran mayoría deportadas por el gobierno de Donald Trump. Desde el pasado febrero, tras un acuerdo suscrito en enero por Caracas y Washington, países que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019. Seguimos revisando información en Venezuela. Adultos mayores en el estado Aragua exigen a Nicolás Maduro ejecutar la asignación del 9% que le descuentan a los empresarios y que iban a ser destinados para los ancianos en el país. El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Aragua, Teodomiro Aguilar, destacó que los adultos mayores se encuentran en condiciones vulnerables debido a los bajos ingresos que perciben de las pensiones. El gremio manifestó su molestia por la falta de resultados en el decreto emitido por autoridades nacionales hace más de un año, que establecía un descuento del 9% de las ganancias de los empresarios para beneficiar a los adultos mayores y que hasta ahora no se ha comenzado a aplicar para los ancianos. Aguilar destacó que el 85% de los adultos mayores en Venezuela están en una situación precaria de alimentación. Por ello también solicitaron a la nueva gobernadora de Aragua, Johanna Sánchez, abrir comedores populares que ayuden a solventar la situación de hambre en la que se encuentra la población de la tercera edad. Los adultos mayores también consideran necesario obtener respuesta ante la gran cantidad de adultos mayores que esperan ser operados en el Hospital Central de Maracay. Aseguran que sin condiciones para poder cubrir gastos médicos, muchos abuelos padecen de buenas condiciones de salud. La nueva gobernadora electa en la región invitó a los diferentes sectores a una mesa de diálogo. En ese sentido, el sector de la tercera edad solicitó a la mandataria regional incluir a una representación de los adultos mayores en dichas discusiones. En el estado Bolívar, las autoridades buscan a un hombre que agredió físicamente a su pareja. El violento episodio quedó registrado en redes sociales en un video que grabó el propio victimario. Sí, gracias por este contacto. De acuerdo con la información oficial emitida por la Fiscalía General de Venezuela, la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en el estado Bolívar es el despacho encargado de investigar y sancionar una salvaje agresión que quedó registrada en un video en el que se observa a una mujer siendo brutalmente golpeada por un hombre que presuntamente es su pareja sentimental. La fiscalía identificó al sospechoso como Daniel Rafael Puga y dijo que el hombre agredió a la mujer con un palo en presencia de su hijo de apenas 4 años de edad. En el video se observa que la mujer le suplica que no la golpee, pero el hombre continúa con la salvaje golpiza. Esto ocurrió en la comunidad Cayaurima, en Ciudad Bolívar. En este momento las autoridades están tras la búsqueda del agresor. Entre tanto, los organismos de seguridad exhortan a las personas a reportar cualquier tipo de maltrato y sobre todo violencia de género que se registren en las comunidades. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Y buscando seguir encajando en todas las tendencias turísticas, Nueva Esparta entra en la red de turismo sostenible. Una de las principales acciones es crear condiciones de inclusión. Sandra Sánchez, directora de la organización Explora Margarita, que se ha encargado de diversificar las rutas turísticas de la isla, dijo que les preocupa la desasistencia en el ámbito turístico de las personas con alguna condición. Por eso, a través de esta red, iniciaron un trabajo de formación de guías en lengua de señas, que además de un objetivo social, también es un camino para atraer nuevos públicos. En la lengua de señas venezolanas
hay pocos intérpretes e incluso hay pocas instituciones e infraestructuras que puedan permitir que personas en donde los sonidos normales para nosotros, para ellos son hipersonidos. Entonces dijimos, epa, hacemos turismo en una isla tan maravillosa, ¿por qué no comenzar a crear conciencia e inclusión de verdad y aprender a preparar a todos los guías que se puedan en la lengua de señas venezolana, porque cada país tiene su propia lengua, esto es un idioma muy interesante. Y a partir de ahí comenzamos a prepararnos a hacer recorridos que próximamente esperamos sean ya rutas certificadas por el Ministerio de Turismo, y así incluir a la comunidad sorda. En la conferencia participó una joven con hiperacusia, también experimentaron con lentes 3D y presentaron ejemplos de inclusión. Sánchez insistió en que se debe avanzar porque en Europa solo un 9,2% de las estructuras son inclusivas. Incluso en República Dominicana tenemos un sambil que tiene un espacio de silencio. ¿Por qué no lo comenzamos a aplicar acá? No lo tenemos tan lejos, somos la perla del Caribe. Hay 5 rutas que podrían ser certificadas para personas con alguna discapacidad, como la Laguna del Morro en Porlamar. Por eso este grupo trabaja en la preparación de guías para lograrlo y espera sumar también a los escolares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a China de violar el acuerdo comercial que alcanzaron ambas potencias para rebajar los altos aranceles impuestos por Washington y gracias al que, según el mandatario estadounidense, Pekín se habría salvado de una situación muy mala. Así lo afirmó en su red social Truth Social, quien indicó además que en ese acuerdo todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. Trump agregó que la mala noticia es que China quizá no sorprenda a algunos violando totalmente sus acuerdos con Estados Unidos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este viernes que Europa debería endurecer su postura hacia Israel si este país no contribuye a mejorar la situación humanitaria en Gaza en medio de nuevas operaciones militares en esa zona. El presidente de Francia asegura que si no hay una respuesta de Israel para solventar las necesidades humanitarias en Gaza en las próximas horas, se debe endurecer la postura colectiva de Europa hacia el país hebreo. Así lo dijo este viernes Macron en una rueda de prensa en Singapur, junto al primer ministro del país, Lawrence Wong. Macron, que finaliza en Singapur una gira por el sudeste asiático que comenzó el domingo en Vietnam, dijo que el bloqueo humanitario a Gaza es inaceptable y consideró la puesta en marcha de sanciones si continúa. El presidente francés, quien ha hecho comentarios en la misma línea en su viaje por el sudeste asiático, incluyendo en Indonesia, país de mayoría musulmana muy firme en su defensa del pueblo palestino, indicó que es un deber moral y una exigencia apostar por una respuesta política y crear una arquitectura de seguridad en Oriente Medio. La Casa Blanca asegura que Israel respalda su última propuesta de acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza, después de que Israel continuara su campaña de bombardeos contra objetivos civiles y advirtiera de más ataques a hospitales. En el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una solución pactada de la guerra ruso-ucraniana, Turquía ha propuesto una reunión entre los presidentes Donald Trump, así como Zelensky y Putin en Estambul. El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, llegó este viernes a Kiev tras reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Su visita busca reactivar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Durante su visita, Fidan se reunió con su homólogo ucraniano, Andriy Sybiga, y otros altos funcionarios, para informarles de la disposición de Moscú para una nueva ronda de conversaciones en Estambul, programada para el 2 de junio. Sin embargo, Kiev condiciona su participación a recibir previamente el borrador con las propuestas rusas. Ucrania ya ha compartido su disposición y espera reciprocidad para avanzar hacia un posible alto el fuego. En este sentido, el ministro de Exteriores turco destacó en una rueda de prensa que tanto Moscú como Kiev expresan interés en el cese de hostilidades. Además, propuso una cumbre entre los líderes de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Turquía para consolidar los esfuerzos diplomáticos.
Por su parte, Ucrania no aclaró si enviará a sus emisarios a Estambul en caso de no haber recibido previamente el documento ruso. Y las protestas para exigir la inscripción de Evo Morales como candidato a la presidencia continúan. Sus seguidores se han enfrentado a la policía por cuarto día consecutivo. Seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrentaron con la policía en La Paz durante el cuarto día de protestas, exigiendo su candidatura presidencial con PAN-BOL, partido que perdió su personería jurídica. Cientos de manifestantes leales a Morales marcharon por el centro de La Paz y en su recorrido hicieron reventar petardos, criticaron la situación económica del país y pidieron la renuncia del presidente Luis Arce. Las protestas incluyeron bloqueos, dinamita y enfrentamientos en los alrededores a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, pero fueron detenidos por decenas de policías que se quedaron cerca de la sede en vigilia. El dirigente campesino afín a Morales, Enrique Mamani, aseguró que harán más bloqueos si el gobierno no les hace caso. Si el gobierno no hace caso, va a venir lo que es el siguiente bloqueo nacional. Si el bloqueo nacional no hace caso, vamos a hacer un cerco a la ciudad de La Paz y la responsabilidad todo es del gobierno central. Las protestas buscan que el Tribunal Supremo admita la inscripción de la candidatura presidencial de Morales con el Partido de Acción Nacional Boliviano, PAN-BOL, que perdió su personería jurídica hace algunas semanas debido a que en las elecciones nacionales de 2020 no alcanzó el 3% de los votos.